Vamos a partir aquí con la primera mesa de la vía piramidal y extrapiramidal. El primer objetivo va a ser identificar el origen del córtex cerebral, específicamente el área de Brodmann, y el recorrido de la vía motora voluntaria del sistema piramidal. El segundo objetivo va a ser señalar la ubicación de los segmentos corporales en el homúnculo motor en el giro precentral. Primero de todo, recordar que la vía motora se divide principalmente en dos tipos dependiendo de cuál va a ser su efector. Vamos a tener en primera instancia una vía motora que va a ser somática, que va principalmente al músculo esquelético, y una vía más bien visceral, que va a ir hacia órganos como por ejemplo glándula, músculo liso, músculo cardíaco, etc. Con relación a la vía motora somática, vamos a tener también la vía piramidal, que es la del movimiento voluntario, y la vía extrapiramidal, que va a estar asociada principalmente con todos los movimientos asociados relacionados al movimiento propiamente tal. Con relación a la vía piramidal, vamos a darnos cuenta aquí que va a partir principalmente de áreas de Brodmann relacionadas a la zona motora, principalmente el área 4 y el área 6, ¿ya? Es importante recordar que las fibras no nacen solamente de estas dos áreas, que obviamente son las más importantes, sino que también nace de vías de la zona parietal. Vías principalmente al área 1, 2 y 3, y el área 40 también. Forma parte de las fibras que nacen desde el córtex. Luego tenemos aquí que estas fibras van a llegar a la cápsula interna. Principalmente, como es vía corticoespinal, va a llegar precisamente al brazo posterior de la cápsula interna. Posteriormente estas fibras van a salir de aquí y van a llegar a nivel de mesencéfalo en esta zona de acá, que es el pedúnculo cerebral, ¿ya? Van a llegar principalmente a una zona medial aquí, a una zona que está acá, y con respecto a otro paquete de fibras que corresponden a las fibras corticonucleares, va a ir principalmente lateral. La vía corticonuclear va a estar en la parte medial. Posteriormente esta vía baja y llegamos aquí a nivel de puente, donde las fibras se empiezan a mezclar un poco, tanto la vía corticoespinal como la vía corticonuclear, para finalmente condensarse y formar lo que nosotros vemos a nivel de bulbo, que es lo que se llama la pirámide, las pirámides vulvares que están acá, ¿ya? Y inferiormente es una zona que anatómicamente, exteriormente se ve como la decusación motora, es donde estas fibras se van a separar en dos tipos de tractos. Uno que va a quedar, si ustedes ven a nivel de médula, una zona medial y una zona lateral. La mayor parte de las fibras se van a decusar y van a formar esta vía que es la vía córtico-espinal lateral, ¿ya? Y las fibras que no se decusan, de momento, van a formar lo que es la vía córtico-espinal medial, la que posteriormente se va a ir decusando de manera segmentaria, dependiendo del nivel donde va a ir llegando la fibra. ¿Qué es lo importante aquí? Que finalmente van a ser sinapsis estas fibras, más que nada no directamente con las motoneuronas del asta ventral, sino que va a ser principalmente con interneuronas, y estas las que se van a relacionar con las motoneuronas respectivas del cuerno ventral. Posteriormente, aquí donde van a hacer sinapsis, se va a generar la segunda motoneurona, y de aquí van a salir las fibras que van a formar parte de los nervios segmentarios y van a darle inervación a los músculos correspondientes. Entonces, ¿qué podemos recalcar principalmente de la vía corticoespinal? Que tenemos aquí las áreas de Brodmann respectivas de donde vienen, área 1, 2 y 3, área 4 y área 6, que son las que van a formar esta vía, la vía corticoespinal. Destacar también lo del homúnculo motor. Aquí se puede ver que, como se define el homúnculo es una personita pequeña que está invertida. Y lo que nosotros vemos aquí, en vez de estar arriba de la cabeza y abajo los pies, es invertido. Tenemos la cabeza por abajo, principalmente lo que se puede ver aquí, lengua, cabeza, luego tenemos las manos, tronco y extremidades. Esto es un detalle anatómico importante, ¿ya? Lo mismo en esta imagen, en una imagen mucho más grande podemos ver este homúnculo, donde obviamente, y haciendo un análisis, una correlación clínica, podemos decir que por ejemplo lesiones en esta zona obviamente nos van a dar déficit a nivel de la cabeza, y entre más nos acercamos hacia la porción medial, más las lesiones van a ir siendo en segmentos más inferiores. Lo mismo aquí, vemos también anatómicamente la vía motora voluntaria,
que se puede ver aquí tenemos la cápsula interna, tenemos la rodilla y tenemos aquí el brazo posterior. Entonces tenemos aquí la vía córtico nuclear aquí y la vía córtico espinal. Otra imagen aquí, en la que podemos ver aquí el tracto ya, una visión tridimensional de la vía motora voluntaria, en la que podemos ver la vía piramidal ya aquí bien compactada. Y destacar principalmente con una correlación más bien clínica con respecto a la lesión de la vía corticoespinal. Como la vía corticoespinal, también como sinónimo es vía piramidal, generalmente se le da el nombre de síndrome piramidal al conjunto de síntomas y signos que son secundarios a la lesión de esta vía. También se le llama síndrome de motoneurona superior o de primera motoneurona, en el cual vamos a tener principalmente una clínica en el que, si nosotros recordamos que como la lesión de la vía corticoespinal, el córtex principalmente lo que se encarga es más bien de inhibir la zona principalmente ubicada a nivel de la segunda motoneurona. Cuando nosotros lesionamos la vía corticoespinal, que su función era inhibir, vamos a tener una exacerbación de la segunda motoneurona. Por lo tanto, vamos a tener un montón de síntomas más que flácidos, que sería todo lo contrario, es síntomas espásticos. Vamos a tener un paciente que va a tener un aumento del tono, vamos a tener un paciente que va a tener aumento de los reflejos osteotendinos y toda la clínica que nosotros podemos ver aquí, en este monito de aquí. Tenemos entonces cabeza inclinada, paresia de los músculos faciales, un codo flexionado, en codo en flexión, pronación del antebrazo, flexión de los dedos, circunducción de la cabeza, extensión de la rodilla, flexión dorsal de los dedos de los pies. Entonces, importante que es un tono aumentado. Y otro reflejo importante en clínica que uno puede ver también es el signo de Babinski, que es un reflejo que normalmente nosotros tenemos un reflejo que es plantar. Este reflejo plantar normalmente es un reflejo plantar flexor. Estimulamos la planta del pie desde el lateral a medial y obtenemos que lo normal es que los dedos del pie se flecten. Eso es lo normal, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un reflejo plantar que es extensor, o sea que los dedos se extienden, vamos a tener un reflejo plantar extensor o también llamado signo de Babinski, que en este caso sería positivo y nos dice que hay una lesión de la primera motoneurona o síndrome piramidal. Habiendo describido ya la primera mesa, vamos a pasar a la segunda mesa, en la que vamos a describir principalmente el tracto corticonuclear, desde su origen hasta su término, tanto los núcleos de los nervios craneanos, sustancia gris de la médula espinal respectivamente, y vamos a volver a señalar con exactitud dónde se decusan estos tractos, tanto corticoespinal como corticonuclear. Haciendo una analogía con relación a la vía corticoespinal, recordemos dónde se decusa. La decusación es la decusación motora, que se da aquí, inferior a las pirámides vulvares. Aquí es donde se decusa. Las fibras que ya se decusaron van a formar la vía corticoespinal lateral y las que no se decusaron en ese punto van a ser la vía corticoespinal medial o anterior, que se ve aquí, anterior. Yeah. Con relación a la vía corticonuclear nace también de áreas de Brodmann respectivas, principalmente la área motora. Con esta otra imagen nosotros vamos a ver que, como son de los pares craneanos, van a salir principalmente de los músculos motor de la cabeza, que es lo que nosotros vamos a ver aquí. Giro precentral, eso es importante porque cuando hablamos, principalmente hablamos del giro precentral, ahí, en la cabeza. Esta vía, al contrario de la vía corticoespinal que nace a partir de del brazo posterior, la vía corticonuclear nace de la rodilla de la cápsula interna, que es lo que nosotros vimos anteriormente en la imagen de acá, en la que nosotros vimos que la cápsula interna, tenemos ahí que es la que está al medio, aquí, esta zona de aquí, ahí es donde nace la vía corticonuclear, ¿ya? De la rodilla de la cápsula interna. Corticoespinal es el brazo posterior. Bueno, luego el paquete de fibras continúa aquí, principalmente, como ya habíamos dicho, va a ir medial. Aquí a nivel de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo va a ir medial. Luego esta vía va a continuar por aquí, se va a empezar a entremezclar en un principio con fibras relacionadas a la vía corticoespinal a nivel de puente. Y recordemos que la posición principal que va a tomar aquí va a ser una posición anterior. Y luego estas fibras se van a ir ubicando dependiendo del par craneano. Por ejemplo, ¿qué pares craneanos motores tenemos? Tenemos el quinto par con relación al músculo de la masticación, el séptimo par con relación a la expresión facial y por ejemplo el 12º par relacionado con la vía del hipogloso. Entonces,
Cada una va a ir respectivamente a cada uno de esos núcleos. Otra cosa importante es que con relación a los núcleos, es que al igual que la vía corticoespinal, lo que ocurre también es que no llegan directamente a las motoneuronas, sino que llegan principalmente, en este caso, a sustancia reticular, a formación reticular, y luego llegan a los núcleos respectivos. Eso es un detalle importante. Con la vía corticoespinal es algo similar, solamente que en vez de llegar a las motoneuronas respectivas del cuerno ventral, van a llegar principalmente a interneuronas. Con relación al objetivo final, que es el objetivo de la mesa 6, identificar la vía motora final común y cómo se correlaciona anatómica y funcionalmente con la vía piramidal y las vías extrapiramidales. Yo creo que este objetivo final va a ser una condensación de lo que hablamos anteriormente y destacar que lo que hablé en un principio. Tenemos una vía motora, que en un principio la vía motora somática está compuesta de dos, la vía piramidal y la vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal, que la vamos a ver en otros videos, es una vía que se encarga de los movimientos asociados. Llámese, por ejemplo, el tono muscular, llámese también movimientos asociados también relacionados a la postura, a la simetría, a la coordinación. Todos esos movimientos extras van a formar parte de la vía extrapiramidal. Y esta vía extrapiramidal, junto con la vía piramidal, que es la relacionada con la vía con relación al movimiento voluntario, que va a estar asociado con la vía corticoespinal, esta vía va a ir en conjunto con la vía extrapiramidal al efector final, que va a ser los músculos. ¿A través de qué? Van a llegar obviamente a la médula espinal, van a llegar a las motoneuronas, y estas motoneuronas van a aumentar o van a disminuir su transmisión del impulso, y finalmente el axón de esa motoneurona va a llegar finalmente al músculo. Y este músculo va a realizar la acción, que va a ser, por ejemplo, contracción, relajación, aproximación y todos los movimientos relacionados y movimientos asociados, todo va a ir finalmente a que el movimiento pueda ser realizado de manera armónica. Con esto terminamos los tres objetivos principales de la vía motora voluntaria. Gracias.